Hola gente rica y ardiente que me sigue. Últimamente estoy haciendo muchos fanarts y realmente con la nueva función que tengo del Clip Studio no desaprovecho ninguna oportunidad para poder grabar todos los procesos. Pero bueno, igual hace mucho ya tenía pensado hacer otro de estos videos comentados. Voy a comentarles un poquito al respecto del dibujo porque creo que no lo voy a volver a decir, o sea, voy a estar hablando sobre otros temas y no tanto del dibujo. En este caso, hace muy poco me vi Jujutsu Kaisen, pues me gustaron mucho los personajes, algo muy raro ya que normalmente me gustan los antagonistas o los villanos, pues en este caso fue como al revés, me gustaron más como los personajes principales y no tanto los antagonistas como el que estoy haciendo, que es Sukuna. Él no me gustó tanto, sino que más bien intentando hacer un fanart en medio del lienzo en blanco, pues terminé haciéndolo a él. Yo quería hacer a Itadori, pero pues me salió así. Y ya, entonces mientras van viendo cómo hago este dibujito del simpático de Sukuna, iré respondiendo preguntas que a lo largo de mis años dibujando me han hecho. Unas de las miles y más frecuentes preguntas es como, y curioso porque en este caso estoy haciendo algo así, ¿no? Un dibujo de un hombre, y es eso, cómo aprendí a dibujar hombres. Creo que eso es un tema que normalmente hablo mucho en mi canal de Twitch, pero realmente no lo especifico tanto, o sea, no voy a profundidad al respecto porque si soy sincera, no es como que haya sido de la noche a la mañana que pum, mejoré, pero sí, o sea, no es tan como un paso a paso, fue de todo un proceso porque ya lo había mencionado antes, pero hace unos años ya, yo entré después de salir de la preparatoria más o menos, entré a estudiar animación digital y en esa carrera pues había una materia que me gustaba mucho y esa era ilustración, porque había momentos donde podíamos practicar. De hecho creo que a comienzos teníamos que ilustrar varios libros infantiles de estos típicos de las películas de Disney, yo no sé, como Blancanieves o Alicia en el País de las Maravillas y eso. Y pues ahí sí tenía mucho problema porque usualmente antes de eso, antes de entrar a estudiar, dibujaba mucho anime. Era lo único que hacía, anime. No hacía nada más. Y de hecho no eran cosas muy mías porque no tenía muy en claro cosas. Sí había asistido ya a cursos al respecto sobre anime y manga. Y digamos que había mejorado ya unas cosas que tenía antes peor. Pero de todas formas seguía haciendo como mi mismo método, el de copiar imágenes. Entonces buscaba una imagen que me gustaba y simplemente la copiaba y la plasmaba en una hoja de papel porque en ese momento pues no contaba con... ¿O sí? Ah, no, sí, perdón, estoy equivocada. Sí contaba con mi tabla de dibujo, pero ahí sí fue como que cuando conseguí mi tabla de dibujo era más enfocada a querer mejorar como mi forma de pintar y los trazos y eso, pero nada más. En cambio, cuando sí dibujaba en tradicional, sí como que me enfocaba en practicar anatomía y eso, pero aún así seguía copiando. Sí, y bueno, entonces ya estando en la carrera me costó bastante porque lo que mi profesor principal, a él le molestaba mucho el anime y quería que todos hiciéramos algo diferente, obviamente, que como que sacáramos nuestro propio estilo más o menos, o buscar otras influencias que no fueran orientales o asiáticas. Y pues ya teniendo eso encima, pues me tocó a la fuerza un poco aprender cosas diferentes. Y bueno, en realidad en general tenía como problemas para dibujar cosas que no fueran anime, pero sobre todo los hombres, porque en ese momento tampoco sabía hacer hombres en anime. O sea, en anime y después en forma realista me costaba muchísimo, así que me tocó más práctica. Recuerdo que cogí bastantes libros de anatomía y me los estudié y tenía que dibujar hasta huesos y
músculos. Bueno, pero voy a ser sincera, realmente yo era la que menos practicaba porque mis compañeros tenían una libreta llena de eso ya parecía un libro de anatomía. Los míos era como por ahí unas 3 hojas que hacían para practicar y de resto eran nada más. Así que bueno, a toda costa intentaba evitar dibujar hombres. Niños no, porque digamos que son más fáciles respecto a que el cuerpo no es tan marcado y eso, pero en cambio un hombre adulto, un anciano o algo así, sí me costaba bastante y eso era lo que más le gustaba al profesor, que dibujáramos. Así que ya un poco más avanzada en la carrera, no me acuerdo en qué semestre, pero bueno, ya más adelante en ilustración empezamos a ver sesiones con modelos ya, y pues para eso sí teníamos que plasmar tal cual el modelo que teníamos al frente usando carboncillo y libretas súper grandes que yo me acuerdo que era tan estorboso llevarlo para estudiar. Todos tenían como una especie de no sé cómo llamarlo a eso, como una maleta donde ponían eso, pero yo no sabía dónde rayos ponerlo, pues lo llevaba en la mano y tenía que ser cuidadosa porque si no se doblaba y tuvimos muchísimas más sesiones con el modelo masculino y pues al principio me salía chistoso por lo mismo porque tenía muy plasmadas mis proporciones anime pero no proporciones reales, entonces quedaba un poco extraño. Como esas sesiones con modelo era una vez a la semana, no, para mí no era suficiente porque una vez a la semana no llego como la primera fue mal, entonces la segunda va a ser mejor, simplemente porque sí, no obviamente tenemos que practicar, eso es lo que yo pensaba. No, pues así que empecé a buscar en YouTube y me salieron varios canales con modelos en vivo y dan como un tiempo para que uno alcance a hacer la pose. Y ahí sí, cuando ya llegaba la hora de la sesión de la próxima clase, me salía mucho mejor. Y ya, eso por parte de cómo mejoré haciendo hombres, porque entonces ya con todas esas sesiones, más o menos creo que fueron como 3 meses, ya no le tuve tanto miedo a hacer hombres. De hecho ya en casa empecé a dibujar a mis OCs masculinos, los que siempre imaginé y no los que me salían todos deformes. ¿Qué más hice? No, creo que eso fue todo. De hecho, seguí practicando yo por mi cuenta y lo que les digo, los canales de YouTube, también muchos tutoriales, ver muchos speed paints, porque es con lo que realmente yo aprendí a dibujar. Creo que lo he dicho muchas veces, pero sí es cierto. Y hacer parte por parte, o sea, no como de una el hombre así como si nada, sino primero aprendí a dibujar las caras porque antes me salían muy afeminados, eran como una mujer pero más alta, más o menos así, y pues ese no era el objetivo porque realmente por esa razón fue que muchos de mis OCs se volvieron mujeres y yo siempre soñaba con dibujar hombres por sus bandos, era lo que me imaginaba. Y bueno, en conclusión, si lo que quieren dibujar son viejos sabrosos, hagan Biblias parte por parte de la anatomía de ellos. Y ya está. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Bye.